Bien, vamos a continuar con el tema que comenzamos hace 8 días sobre segunda a Timoteo. El testamento del apóstol Pablo. Yo siempre digo, vamos al testamento del apóstol Pablo. Y la gente empieza a mirarse y dice, ¿cómo así? ¿Cuál es el testamento del apóstol Pablo? Y me gusta ponerlos a pensar un poquito. Las últimas palabras que este hombre escribió fueron segunda a Timoteo y es prácticamente el testimonio de un moribundo. Porque Pablo estaba en las postrimerías de su vida. Su muerte era inminente, en cualquier momento lo sacaban de la celda la Mamertina donde se encontraba en Roma, y como buen soldado y ciudadano romano sería decapitado por orden del emperador. Amados hermanos, ¿qué significaba que ser cristiano en aquel entonces? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio, no te avergüences del Señor? Yo no me avergüenzo y Onesíforo no se avergonzó. Para cuando esta carta se escribió, segunda a Timoteo, aproximadamente en los años 66 y 67 después de Cristo, en un contexto de persecución, el incendio en Roma del 64 y la revuelta de judíos contra Roma en el 66, es el trasfondo, el telón de fondo de esta carta, y de Hebreos y de Primera de Pedro y de Segunda de Pedro. Estas 4 cartas fueron escritas en ese mismo contexto. Entonces ser cristiano no solo llevaba a la crítica, sino más aún a la persecución y finalmente al martirio. Por favor, entienda esto. En ese contexto, ser un cristiano implicaba, número 1, crítica de todo el mundo, número 2, persecución, y finalmente el martirio, la muerte misma contra los cristianos. No es como hoy en día que ser cristiano está de moda. Hoy en día va uno por un bus, en la empresa, en la calle, y, tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Qué bien, excelente, chócala. Está chévere, eres cristiano. Eso está chévere, yo te felicito, le dicen a uno hoy en día. Hace 2000 años, en la época del Nuevo Testamento, tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. A las fauces de los leones, a la crucifixión, al circo romano, a los gladiadores, son gente indeseable, son gente ofensiva, son enemigos del Estado. O sea que el contexto es totalmente diferente. La palabra cristiano era un término ofensivo, era un término peyorativo. Era una palabra originalmente usada por los paganos para dirigirse a los cristianos. Atención con eso, hermanos. El término cristiano, cristianismo, no se gestó en el seno de la iglesia. Las primeras personas que utilizaron el término cristiano eran los paganos, peyorativamente, ofensivamente, dirigiéndose a los seguidores de Jesús, el Cristo. Ahora, la palabra cristiano era un término ofensivo y solamente aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. 3 veces, nada más. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4 del 12 al 16. Te lo repito, las 3 veces que aparece la palabra cristiano en la Biblia es Hechos 11:26, que dice que a los cristianos se los llamó por primera vez cristianos en Antioquía de Siria, pero fueron los paganos que llamaron a los cristianos así, porque eran griegos llamando a los cristianos ofensivamente. Hechos 26:28, cuando nos dice que Pablo, predicándole a Agripa, el rey Agripa judío, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y en Primera de Pedro, que quiero que me acompañe a Primera de Pedro, como ya les dije, esta carta fue escrita simultáneamente con Segunda a Timoteo, y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, vamos a ver qué connotaciones sociales religiosas implicaba ser un cristiano. Primera de Pedro 4, rápidamente, Primera Pedro 4, 12 al 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Ahí está, del fuego de prueba. Otras traducciones dicen de la prueba de fuego. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si algunas cosas extrañas les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Atención, estas palabras están en un contexto de sufrimiento por la causa cristiana. Son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, en el apocalipsis de su gloria, ustedes se gocen con gran alegría. Mira lo que viene: si son vituperados por el nombre de Cristo, el versículo 3 habla de los padecimientos de Cristo, el versículo 14 habla vituperados por el nombre de Cristo. Ustedes son macarios, son dichosos, son bienaventurados, son felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de los paganos, él es blasfemado, el Señor Jesús, pero por ustedes, de parte de la iglesia, el nombre del Señor es glorificado cuando somos perseguidos, hermanos. Ahora, sigue diciendo el versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca.
Por segunda vez aparece el verbo padecer. Versículo 13, los padecimientos de Cristo. Versículo 15, el verbo padecer como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El versículo 15 dice que un cristiano puede padecer por ser esta clase terrible de persona, un malhechor, un homicida, un ladrón o un entrometido. Y mire el 16, pero si alguno padece, por tercera vez el verbo padecer, como cristiano, diga conmigo, padece como cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, y aparece la misma palabra avergonzar de 2 Timoteo. O sea que estrechamente relacionadas están 2 Timoteo y 1 de Pedro. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El verbo glorificar aparece 2 veces también en ese contexto. Versículo 14, la última parte, Él es glorificado, nuestro Señor, cuando somos perseguidos con dignidad. Y versículo 16, glorifiquemos a Dios si estamos padeciendo persecución. Amados, entonces, ser cristiano era un término ofensivo. Era considerado algo sucio en la cultura grecorromana. Ser cristiano era ilícito, era ilegal, era antisocial. Era un término de lo peor que te puedas imaginar en aquel entonces, y los cristianos siempre fueron sistemáticamente reprimidos, ajusticiados por las autoridades civiles y gubernamentales. Eso era un patrón sistémico, continuo, permanente contra los cristianos, y ese estigma, llamémoslo así, esa aversión contra los cristianos perduró por 300 años. La primera persecución del imperio contra los cristianos se desató el 64 después de Cristo, siglo I, y así sucesivamente se levantaron impíos emperadores romanos y 10 persecuciones aplastaron a los judíos, a los cristianos, perdón, y la última de todas las 10 persecuciones fue la más terrible, la más poderosa, la más depravada, y se fue llevada a cabo en el año 303 después de Cristo por el último emperador romano hostil al cristianismo, Diocleciano. Lo curioso es que Diocleciano, que fuera un despiadado enemigo, mandó quemar las Biblias, mandó a expropiar a los cristianos de todas sus cosas. Era un hombre despótico, era un hombre violento, salvaje, y desató una persecución que duró 10 años, desde el 303 hasta el 313, cuando finalmente el cristianismo fue vindicado ante el Estado mediante el edicto de tolerancia de Constantino el Grande, año 313. La última persecución duró 10 años. Lo paradójico del asunto es que la esposa y la hija del último emperador Diocleciano eran cristianas. Así que Dios se glorifica aún en medio de estos tiempos de prueba, de dificultades, y el evangelio perdura, progresa y supera todas las dificultades, adversidades y vicisitudes que levanta la vida y Satanás en contra del cristianismo, mis amados. Así que vamos para adelante. O sea que el cristianismo era algo terrible, pero no me voy a quedar allí porque ese tema era de la clase pasada y simplemente estoy haciendo un pequeño recuento de lo que pasó desde la óptica del paganismo, desde la óptica de la cultura grecorromana y desde la óptica del judaísmo. El cristianismo era sucio, era herético, era antisocial, era ilegal y peor aún, era una herejía desde la óptica del judaísmo. Los historiadores más populares de aquel entonces, Publio Cornelio Tácito, que presenció todos estos eventos, Gayo Suetonio Tranquilo, el otro historiador romano, Luciano de Samosata, otro escritor griego, un tal Celso de Éfeso, que fue enemigo del siglo II contra los cristianos, escribieron las cosas más horribles que te puedas imaginar contra Cristo y contra los cristianos. Los llamaban gente injusta, ladrones, envenenadores, sacrílegos, profanadores de sepulturas. Están entre la plebe más miserable y digna de compasión. Estoy citando párrafos de estos historiadores greco-romanos con relación a el cristianismo. Una casta odiada por sus abominaciones, una superstición dañina, nociva. Era una superstición nueva y maligna. Todo eso y muchas cosas más. Ellos se referían a los cristianos. La plebe más miserable y digna de compasión. Son depravados y criminales. Plinio Cecilio II también dice que el cristianismo era una superstición irracional desmesurada, y dice que todo el campo, toda la tierra de Palestina se contaminó mediante el contagio de esta superstición. Amigos y hermanos, pastores, amigos, ser cristiano en el contexto de 2 Timoteo era peligroso, muy peligroso. Eran llamados incestuosos, caníbales, adoraban un asno crucificado,
eran llamados bárbaros porque no tenían la cultura grecorromana, eran llamados misántropos porque los consideraban enemigos del Estado, enemigos de la humanidad, eran llamados subversivos porque no querían sujetarse a las leyes del emperador, y eran llamados ateos porque los paganos tenían dioses por todas partes y los únicos que no tenían un dios material visible a quien adorar eran los cristianos, juntamente con los judíos, llamados ateos también. Pero desde el punto de vista del judaísmo, el cristianismo era una secta herética que había que extirpar. Nuestro Señor Jesucristo en el Talmud babilónico, en el Talmud de Jerusalén, era llamado de una manera ofensiva como el hombre el colgado. Ellos llamaban a Jesús, nuestro Señor, el colgado, el tolui, y sabemos por Deuteronomio 21:23 que el tolui bajo la ley de Moisés era el maldito por parte de Dios. El rabinismo del siglo II llamaba a nuestro Señor no Yeshua en el original hebreo, o Yahoshua o Yahshua en el arameo, sino lo llamaban Yeshu, que es un acróstico en el original hebreo y significa que su nombre sea borrado del libro de la vida. Así ellos llamaban a nuestro Señor Yeshu, un acróstico supremamente ofensivo, y decían que la mamá de Yeshu era una mujer llamada Miriam Benestada, que tuvo relaciones incestuosas con un mercenario romano, y de esa relación adúltera de Miriam, que era una peluquera, con un soldado romano llamado Pantera, nació Yeshu, el tolui, el colgado, y que su nombre sea colgado. Ahora ellos llaman al cristianismo abongillajón, es decir, la escritura pecaminosa, llaman ellos a nuestras escrituras cristianas, el Nuevo Testamento, la escritura pecaminosa, y así sucesivamente hay muchos ataques, muchas persecuciones contra ellos, y en ese contexto, mis amados hermanos, es que se escribió esta carta, y Pablo por eso le dice a Timoteo: Timoteo, no te avergüences de ser cristiano. Hoy estamos viviendo otra cultura, otra situación, pero hoy en día es pertinente el mismo mensaje para la iglesia. No podemos avergonzarnos del Señor, del Evangelio, de las Escrituras, ni de los líderes, ni de nuestros pastores que están en la vanguardia, poniendo el frente, poniendo el pecho en el ministerio. No podemos avergonzarnos en esta cultura hedonista, en esta cultura antropocéntrica, en esta cultura radicalmente corrupta y desahuciada ante los ojos de Dios. Generalmente yo llamo a esta sociedad una suciedad. Yo digo, la sociedad que estamos viviendo se ha convertido en una suciedad porque, hermanos queridos, es bien sabido que nos tocó vivir una generación depravada, una generación desahuciada, una generación que tiene los valores objetivos, los valores perfectos, ¿cómo llamamos esto? Los valores absolutos de la palabra de Dios se están pisoteando. Hay un relativismo moral donde nadie quiere sujetarse, donde te dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, respetémonos los asuntos. La Biblia es la única norma absoluta de verdad. La Biblia es el patrón final de conducta, de práctica y de fe para toda la humanidad, no solo para los cristianos. Por tanto, nosotros estamos llamados por Dios en esta última generación a recibir esas palabras de Pablo a Timoteo: no te avergüences del Señor, del Evangelio, echa mano de la vida eterna, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, como le dijo el apóstol a su discípulo Timoteo. Miremos número 2, los patrones del hombre de Dios. Entremos en materia. Buenas noches. Vamos a saludar ahora sí, entramos en el tema de hoy. Hasta aquí fue un recorderis, un saludo del tema de hace 8 días. Hoy vamos a ver los patrones del hombre de Dios. Sígame con mucho cuidado porque el tiempo es mi peor enemigo. Los patrones del hombre de Dios, capítulo 2 de 2 Timoteo. En tan solo 26 versículos, Pablo le presenta a Timoteo 8 modelos a seguir. 8 modelos a seguir. Sígame conmigo. Número 1. El mismo apóstol Pablo. Patrón a seguir para Timoteo es el mismo apóstol Pablo. Dice así el capítulo 2, hoy vamos a estudiar el capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí. Entonces, patrón número 1 para Timoteo, Pablo, el apóstol. Su papá espiritual. Nosotros tenemos que ser modelos. Tenemos que ser patrones de conducta y de fe para nuestros discípulos, para nuestros hijos físicos y espirituales. Lo que has oído de mí. Número 1, Pablo. Patrón número 2 a seguir, un soldado, versículo 3. Subraya en su Biblia la palabra soldado. Subraya en su Biblia la palabra de mí, versículo 2, o sea, Pablo, de mí. Versículo 3, soldado. Tú pues sufre penalidades como si fueras un buen soldado de Jesucristo. Patrón número 3 a seguir, está en el versículo 4 y lo llama
en el versículo 5 y lo llama atleta. Atleta. También el que lucha como atleta, atleo, luchar como atleta. Patrón número 4, un labrador, versículo 6, subraya la palabra el labrador, versículo 6. Debe trabajar primero si quiere comer de los frutos. Patrón número 5, y es el más importante de todos, está en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Vamos rápidamente, versículo 2, de mí, el apóstol Pablo. Versículo 3 y 4, un soldado. Versículo 5, un atleta. Versículo 6, un labrador. Versículo 8, Jesucristo. Fíjate cómo Pablo le va describiendo la vida cristiana en términos de milicia, en términos de labranza y en términos de atletismo a Timoteo. O sea que la vida cristiana es multifacética y multipolar. La vida cristiana se vive como una milicia, se vive como una labranza y se vive como una carrera atlética de vida, de muerte, los 100 metros planos. La vida cristiana es de 100 metros planos, lo damos toda. O vamos a dar la vida misma en esta carrera, o vamos a quedarnos rezagados y vamos a perder la corona, vamos a perder las premiaciones, vamos a perder los lugares de honor para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, versículo 8 le habla de Jesucristo. Pablo, soldado, atleta, labrador y Jesucristo. Vaya conmigo al versículo 15. La quinta metáfora o quinto patrón o modelo a seguir a Timoteo es un obrero. Un obrero, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero. La sexta metáfora de la carrera cristiana está en el versículo 20 y se habla de utensilio. Un utensilio, una vasija, un utensilio. En la casa del Señor hay utensilios de oro, de plata, pero también hay de madera y de barro. Unos son para usos de honra y otros para usos viles o vergonzosos. Y en último lugar, versículo 24, un siervo. Versículo 24, porque el siervo, el esclavo, el dulos del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, hermanos, ahí le presenta Pablo a Timoteo 8 patrones o modelos a seguir y por extensión a nosotros. ¿Ve qué interesante la vida cristiana? Cuando empezamos a analizar el cristianismo desde esas diversas ópticas, nos damos cuenta que la vida cristiana es deliciosa, es multifacética y es desafiante, es retadora. El cristianismo no es fácil, el cristianismo no es para muchos, es para machos. El cristianismo es para valientes. Y esta epístola, más que cualquier otra, le dice a Timoteo, mira mi hermano, apriétate los pantalones, esto no es para todos. Muchos se quedaron rezagados, muchos abandonaron el ministerio, pero tú sé diferente. Esa fue una enseñanza que hace 8 días les di. La expresión pero tú, sudé, en el original hebreo, en el original griego, sudé, aparece 3 veces en la carta. Pero tú, capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 5, pero tú marca la diferencia. Sé diferente a los demás, que la gente tanto fuera como adentro de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro hogar, puedan ver que nosotros somos diferentes, pero tú marca la diferencia. ¿Ves, hermano querido? O sea que la vida cristiana es de valiente. Vamos a hablar del primero. Amados hermanos, quiero decirles algo. Autoridad es ejemplo. El ejemplo es el paradigma verdadero de la autoridad. ¿Quieres tener autoridad sobre los demás? Sé ejemplo de ellos. Te lo repito, el ejemplo es el significado preciso de la autoridad. Y Pablo exhorta a Timoteo, le hace 25 imperativos en una corta carta de 4 capítulos y 83 versículos. Le hace 25 exhortaciones, 25 reglazos que le pega. Y de 25 reglazos solamente le echa un cepillazo y está en el versículo 5 del capítulo 1. Dice, el único brochazo que Pablo le da a Timoteo es en el capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, fue prácticamente el único aplauso que Pablo le dio a Timoteo. Le dijo, mira, mi amigo, te felicito porque tienes una fe auténtica, original, no fingida, la cual habitó primero en tu mamá y en tu abuela. O sea, te felicito por la fe, pero a partir del versículo 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 5, le pega 25 mandamientos, exhortaciones y correazos a Timoteo para que se le apriete los pantalones y se ponga en regla con la vida cristiana. Entonces, Pablo le dice primeramente que él es un ejemplo. ¿En qué aspectos Pablo fue mentor?
modelo, arquetipo, patrón para Timoteo, para que él lo siga. Vamos, sígame con mucho cuidado. Hay 9 aspectos en los cuales Pablo se constituyó en arquetipo o en modelo a seguir para Timoteo. Número 1, vamos a hacer un paralelo entre la exhortación a Timoteo, por un lado, y el modelo o el carácter de Pablo, por otro lado. Le repito, hagamos un paralelo o una columna doble entre, por un lado, la exhortación a Timoteo y por el otro lado, el carácter de Pablo, porque ya te digo, autoridad es ejemplo. El ejemplo en una persona. Cuando damos ejemplo, nos constituimos en autoridad para los demás. Número 1, son 9 aspectos. Número 1, capítulo 1, versículo 8. Entonces haga 2 columnas, por favor. En su hoja de papel allí hace 2 columnas. La primera, exhortación, como título. La segunda, carácter de Pablo. Entonces, en la primera, dice así, capítulo 1, versículo 8, leamos. No te avergüences de dar testimonio. Esa es la primera exhortación. No te avergüences de dar testimonio, 1:8. Ahí mismo, en ese primer punto, 2:15 dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lea conmigo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está diciendo, mira, que no tengas de qué avergonzarte. Ahora, ese es el mandamiento número 1 a Timoteo. Miremos el carácter de Pablo. ¿Será que Pablo cumplió ese carácter de no avergonzarse del Señor? Leamos con respecto a la columna 2, que es la columna del carácter de Pablo. 1:12. ¿Qué dice Pablo de sí mismo en 1:12? Por lo cual asimismo padezco esto, y el verbo padecer está en tiempo presente de modo indicativo. O sea que Pablo estaba en una circunstancia progresiva constante de padecimientos. Era un tiempo presente, él estaba en una situación de padecimientos cuando escribió esta carta y dice, pero no me avergüenzo. Ahí está, pero no me avergüenzo. 1:12. Hay otra epístola paralela y es Romanos 1:16, cuando Pablo le escribe a los romanos antes de ir allá y les dice, no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16. Esas 2 citas las puedes incorporar en la columna del carácter de Pablo. 1:12, no me avergüenzo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Ahí vamos con el primer paradigma de comparación a imitar por parte de Timoteo. Número 2, segundo ejemplo que Pablo exhortación a Timoteo. Está en el 1:8. Participa de las aflicciones por el evangelio. Lea el 1:8 conmigo. Participa, la segunda parte, participa de las aflicciones por causa del evangelio. Mire qué interesante esto. Por eso es que la teología de la prosperidad es una herejía, porque se le está diciendo a la gente, ven a Cristo y tu vida mejorará. Si tú vienes a Cristo, tus finanzas, tu salud, tus propiedades, tu vida familiar, tu vida social, tu vida va a prosperar, va a mejorar. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo de manera franca y sincera, participa de las aflicciones por causa del evangelio. No le está pintando un camino de rosas. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quieres seguir conmigo? No te avergüences, toma tu parte en el padecimiento por causa del evangelio. Eso es lo que le dice en segundo lugar. Ahora, en el capítulo 2, versículo 3, ahí mismo en el segundo punto, en el capítulo 2, versículo 3, vuelve y le reitera el mismo mandamiento. Lea conmigo el 2:3. Tú pues sufre penalidades como un excelente soldado de Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 8, participa de las aflicciones por el evangelio. Capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vaya conmigo al capítulo 4, versículo 5, en el mismo segundo punto. Capítulo 4, versículo 5, soporta las aflicciones. Ahí lo dice. Soporta las aflicciones. 3 veces Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones, sufre penalidades, soporta las aflicciones. ¿Cómo le parece, mi hermano? Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros jóvenes predicadores, a nuestros líderes en las iglesias que se están levantando detrás de nosotros. ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres ser un excelente soldado de Jesucristo? Participa en las aflicciones, sufre penalidades y soporta las aflicciones por causa del Señor, por causa de Jesucristo. Ahora, columna paralela, el carácter de Pablo. Vamos a ver si Pablo realmente cumplió esa parte. Pablo, hablemos de Pablo, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Por lo cual,
padezco esto. ¿Sí ve que le dice a Timoteo, participa de las aflicciones, sufre penalidades y soporta las aflicciones? Porque Pablo mismo estaba padeciendo por causa del Señor y del Evangelio. Ahora, en el capítulo 2, de ahí mismo en la segunda parte de Pablo, capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿será que Pablo estaba padeciendo? Leamos, capítulo 2, versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Entonces Pablo tenía autoridad para decirle a Timoteo, participa de las aflicciones, padece sufrimientos, porque Pablo mismo los estaba padeciendo. ¿Tenía autoridad o no la tenía? ¿Tenía autoridad para exhortar a su discípulo o no la tenía? Paralelo número 3. Paralelo número 3. En la columna para Timoteo. La columna para Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 1:13, dice así la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La exhortación es que Timoteo se aferre a la sana doctrina que escuchó de su papá espiritual Pablo. Agárrese, retenga, aférrese a la sana doctrina que recibió del apóstol Pablo. Esa es la tercera exhortación a Timoteo. Ahora, la columna de Pablo, ¿será que Pablo era un hombre digno de confianza? ¿Será que Pablo era un modelo a seguir en doctrina y en sana doctrina? Vamos a la columna de Pablo, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo comienza diciendo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros. ¿Te das cuenta, mi hermano querido? A Timoteo lo exhorta a que se aferre a la sana doctrina que escuchó de Pablo. Porque en el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, mira, yo soy modelo de pureza doctrinal. Lo que has oído de mí, esto mismo encárgale a otros. Timoteo era modelo de sana doctrina según el paradigma número 3. Modelos de sana doctrina. Hermanos, es satisfactorio cuando escuchamos que alguien dice, este hombre, esta mujer es un buen predicador de la palabra. Este hermano es un fiel predicador del evangelio. ¿No te llena satisfacción eso? ¿No te da alegría saber eso, que ante el criterio de las demás personas, tú y yo somos fieles expositores del evangelio? Qué tristeza es que nos señalaran y nos dijeran, mire, tenga cuidado con ese hombre es muy peligroso, enseña falsa doctrina, no vaya a la iglesia de Tequis o Y fulano, no vaya a la iglesia de la hermana Macedonia Vinagre porque es hereje. Allá el hermano Plutarco Botello, tampoco, porque ese hermano sale con cosas raras. ¿Qué cosa tan vergonzosa es esa? Allá el hermano Publio Cornelio Tácito, tampoco, no, nada de esas cosas. Pero qué bonito es cuando dicen a uno, esa iglesia, donde ese pastor, ese hombre es un hombre de sana doctrina, ese hombre es digno de imitar. Imite la conducta, imite la predicación, imite la sana doctrina. La palabra sana viene de la palabra griega higiénica. Y sana doctrina, sanas palabras, sanos en la fe, aparecen en las pastorales más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Uno de los énfasis de las pastorales es el énfasis en la sanidad, en la doctrina, en la fe y en la pureza de la práctica. Sana doctrina, sanas palabras, sanos en la fe, para que sean sanos en la fe, higiénicos, es la palabra original griega que traduce allí. O sea que tenemos que ser ese tipo de mentores espirituales. Contraste número 4 o paradigma número 4 entre Pablo y Timoteo. Número 4 está en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. ¿Cuál es el mandamiento a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Oh, tremendo. En el original griego es agoniza la excelente agonía de la fe. Hermanos, la palabra pelear y la palabra batalla del versículo 12 en el original griego es agonizomai la kalon agonía de la fe. Tenemos que llegar a tal extremo. Ahora, no es que vamos a hacer como el Estado Islámico, como dices allá, que son radicales y cualquier persona que se levanta contra sus puntos de vista lo decapitan, lo queman vivo. No, esa no es
La palabra agonía que Pablo está diciendo allí no es literal, es figurativamente. Lo que quiere decir es que peleemos hasta agonizar la buena batalla de la fe en el sentido doctrinal, no en el sentido físico. Nosotros tenemos, ya les había dicho, que ser personas idóneas, capacitadas para poder refutar, como dice Pablo en 2 Corintios 10:4, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo no está hablando allí de irnos a agarrar de los pelos con los demonios. El contexto de 2 Corintios 10, el contexto de 1 Timoteo 6 es doctrinal, no demoníaco. Entonces, cuando Pablo le dice pelea, agoniza, la excelente agonía de la fe, lo que le está queriendo decir es lo mismo que Judas en su epístola, versículo 3, les dice que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Es decir, en el ámbito doctrinal, derribando herejías, deshaciendo herejías del infierno. Pero para hacer eso tenemos que prepararnos, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que comer la Biblia, tenemos que pasar horas, días, semanas, años, décadas en las cosas de Dios, en la escuela del Espíritu Santo, en la escuela de las Escrituras, para poder empoderarnos, para poder ser empoderados. No me gusta mucho esa palabra porque ahora el feminismo está hablando del empoderarte. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decirles es empoderados por el Espíritu Santo a través de la sana doctrina de las Escrituras para pelear la buena batalla de la fe. Ahora, ese es el mandamiento a Timoteo, número 4, pelea la buena batalla de la fe. ¿Será que Pablo cumplió con esa? Miremos la columna de Pablo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Si voy muy despacio, me avisan por favor y entonces agilizo la enseñanza. Amén. Me levanta la manito y yo estoy dándome cuenta que voy supremamente despacio y se están durmiendo los hermanos porque dicen, este hermano no avanza. Entonces, si voy muy despacio, me hace señales y avanzo más rápido. Créalo que sí. Capítulo 4, versículo 7. Ya. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Ahí está. Ahí está. A Timoteo le dijo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Pablo ha peleado la buena batalla. Y son exactamente las mismas palabras en el original griego. Bien, vamos con el imperativo número 5 a Timoteo. Número 5 a Timoteo. Está en el 1:14. ¿Qué dice el 1:14 de 2 Timoteo? Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Y me llama la atención que el verbo guardar allí es un verbo de connotación militar. El verbo tereo. El verbo tereo es un verbo que se usaba en la milicia. Recordemos que Pablo estaba en Roma, en una cárcel, custodiado por soldados romanos. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, en otras palabras, es como buen soldado de Jesucristo, como un soldado, guárdalo. En otras palabras, sea un custodio de la sana doctrina, un guardián. Guarda el buen depósito, 1:14. En 1 Timoteo 6:14 vuelve y le dice lo mismo. Vaya conmigo, 1 Timoteo 6:14. Le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y en 1 Timoteo 6:20, en tercer lugar, ahí mismo, vuelve y le dice lo mismo. Guarda lo que se te ha encomendado. Entonces, fíjate muy bien. 1 Timoteo 6:14, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. 1 Timoteo 6:20, guarda lo que se te ha encomendado. 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito. O sea, son mandamientos a que sea un guardián, un custodio de la sana doctrina. Hermano, no podemos tolerar cuando escuchamos falsa doctrina en las iglesias. Tú no puedes tolerar un hereje. Tú no puedes tolerar la falsa doctrina, el adulterio espiritual en los púlpitos, ni tampoco en una reunión familiar. Tú y yo no podemos tolerar, debemos que levantarnos en el nombre del Señor, con amor, con paciencia, con benignidad, sí, pero con convicciones sólidas, fuertes y derribar argumentos, no a las personas, pero sí sus argumentos falsos, es lo que tenemos que derribar. Entiéndame muy bien, no es que vamos a ser agresivos, no vamos a ser legalistas, no vamos a ser radicales en el sentido físico contra las personas, sino contra sus ideologías falsas. Es lo que quiero decirte, hermano.
Entonces, por eso Pablo 3 veces le dice a Timoteo que guardes como un buen soldado, como un verbo militar, una connotación militar, el buen depósito, lo que se te ha encomendado y el mandamiento sin mácula. En otras palabras, guarda el evangelio. El evangelio, que es el núcleo de nuestro mensaje cristiano. El evangelio, guardarlo. Ahora, miremos a Pablo, la columna de Pablo. ¿Será que Pablo pudo guardar fielmente el mandamiento, el depósito y la fe? Capítulo 4, versículo 7 de 2 Timoteo. 4:7. ¿Cómo termina el versículo 7? He guardado la fe. Lo leyó en la última parte. He guardado la fe. Ahí está. Por tanto, Timoteo, guárdala tú. Guarda el mandamiento, guarda el buen depósito, guarda lo que se te ha encomendado. Sexto paradigma entre los dos. Primero, el mandamiento a Timoteo. El mandamiento a Timoteo, 3:14. Esa es la sexta exhortación a Timoteo. Está en 3:14. ¿Qué dice el 3:14? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mira que es una palabra fuerte, es un mandamiento intenso. Persiste. ¿Qué es persistir? Persistir es una y otra vez, sin aflojar, sin desertar, sin abandonar. Disciplina, perseverancia, constancia, sacrificio, abnegación, constancia, persistencia, etcétera, etcétera, hermanos. Persiste, ¿en qué? En lo que aprendiste y estás convencido. Es decir, adquiere solidez doctrinal en tu cabeza, en tu vida misma, y persiste en eso. Adquiérelo, hermano. Haz un hábito de estudio bíblico, haz un hábito de aprendizaje sólido, sistemático de la doctrina, haz un estudio constante, reiterativo, y convéncete de lo que cree. Hermano, una de las falencias del evangelicalismo moderno contemporáneo es que los cristianos no saben sustentar sus propias creencias. Una de las cosas que me he podido percatar a lo largo y ancho de todos estos años en muchas iglesias donde he estado compartiendo la palabra, me he percatado de que la gran mayoría de cristianos, de líderes y aún de pastores, no tienen solidez, no tienen convicciones sólidas, no pueden sustentar, no pueden persistir en sustentar y en adoctrinar con solidez sus ideas, sus creencias, sus iglesias. Y por esa razón es que el cristianismo ahora es tan light, es tan gelatinoso, es tan mimado, tan consentido, tan voluble, tan superficial. Tenemos tanta extensión pero poca profundidad. Nunca antes habían crecido tanto las iglesias extensivamente, pero si tú miras y metes un dedo de profundidad, no hay 5 centímetros de profundidad doctrinal. Las escrituras se han relegado en segundo plano. Ahora se le da énfasis a las obras de teatro, a los conciertos, a la música, a cómo te sientes, a la administración. Pasa acá, yo te empujo, ¿qué sentiste? Exprésanos, etcétera, 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 hermanos. Pero pocas veces se le da énfasis a la palabra, al alimento sólido. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste en ello, porque es lo único que te va a sostener en pie cuando venga la ola de la corrupción, la ola de la persecución. Lo único que va a sostener un cristiano en pie es las convicciones sólidas, firmes en la palabra de Dios. Es lo único que nos va a sostener en este tiempo de apostasía final que nos tocó. Estoy un convencido de eso, mi hermano. Soy un convencido de eso. Persiste en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo allí a Timoteo en capítulo 3, versículo 14. Ahora, apliquémoslo a la columna de Pablo. Vamos a la columna de Pablo. ¿Será que Pablo se había persuadido, estaba seguro, estaba convencido de lo que había aprendido? Capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice con respecto a él mismo? No me avergüenzo de esto, porque mira lo que viene. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Pablo era un hombre de convicciones. El apóstol Pablo era un hombre de certezas. El apóstol sabía a quién servía y a quién seguía y por quién daba la vida. El apóstol tenía una comunión y una experiencia cotidiana, permanente con el Señor. Y nada ni nadie lo haría desistir de estas convicciones. Yo sé
y estoy convencido. Séptima paradigma o contraste, séptimo exhortación a Timoteo y paralelo con Pablo. Séptima, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el 2:6? Leámoslo. El labrador, para participar de los frutos, para comer de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. En otras palabras, Timoteo, ¿quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver el aplauso del Señor? ¿Quieres ver la aprobación del Señor? ¿Quieres ver la corona en el tribunal de Cristo? Debes trabajar primero, debes ganártela primero. Y Pablo no está hablando aquí en asuntos de salvación, porque la salvación es un asunto completamente de la gracia de Dios. Pablo está hablando acá del ministerio, del servicio, está hablando de la perseverancia en los dones espirituales que Timoteo recibió y que nosotros también. Entonces, queremos ser el aplauso de Dios. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debemos trabajar primero, y el verbo trabajar allí es un verbo que se traduce como trabajar hasta el agotamiento mismo. Copiao es el verbo copiao. Copos, un trabajo extenuante, fatigoso, hasta el agotamiento, es un trabajo hasta las últimas. El labrador llega cansado, llega rendido a la casa. El campesino en nuestras tierras llega a las 5 de la tarde a su hogar supremamente cansado, sus manos vueltas nada, sucias, heridas, cortadas, sus pies cansados todo el día bajo un inclemente sol. Él llega a descansar, a tomar una comida y a acostarse porque está extenuado, está cansado. Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿quieres participar de los frutos? Trabaja hasta el agotamiento. Ahora miremos la columna de Pablo. ¿Será que Pablo también trabajó de esa manera? Primera a Timo 4:10. Primera a Timo 4:10. ¿Qué dice la palabra del apóstol Pablo? Que por esto mismo trabajamos, y ahí utiliza el mismo verbo trabajar del original griego, hasta el agotamiento, y sufrimos oprobios. Ahí está. Que por eso mismo trabajamos copiado y estamos sufriendo insultos, vejámenes, oprobios. Muy bien. Octavo, son 9. Vamos con el octavo. Capítulo 2, versículo 1 para Timoteo. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1 de Timoteo? Tú pues esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y este es otro verbo intenso. Amados. Pablo el apóstol era un amante de los verbos en superlativo. Él utilizaba términos superlativos. A Pablo le gustaban las cosas de calidad. Pablo era, antes de Cristo, un acérrimo persecutor de la iglesia. Pablo se convirtió después de Cristo en un acérrimo evangelista en la iglesia. Todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo emprendía, todo lo que Pablo decía era hecho con calidad, era hecho con esfuerzo, era hecho con intensidad. Pablo no fue un hombre mediocre en toda su vida y ministerio. A Timoteo le dice esfuérzate, y el verbo que utiliza allí en el original griego es endunamonti, endunamó, dunamis, endunamó. En otras palabras, quiero que tengas un poder explosivo, que hagas daño en el reino de las tinieblas. Esfuérzate en la gracia. Ahora, vamos a mirar a Pablo mismo, la columna del apóstol Pablo, a ver si utiliza eso y se esforzó en el Señor. Primera a Timo 1:12. Primera a Timo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. Ahí aparece la misma palabra que le digo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Pablo dice de sí mismo: a él, a Cristo Jesús, nuestro Señor, me fortaleció. Ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17. 2 Timo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo reconocía que el éxito, que la energía que corría por sus venas no eran de él mismo. Pablo reconocía que el poder, Pablo reconocía y daba la gloria que el poder que reconocía en su vida y recorría por sus venas era cristocéntrico. Al que me fortaleció le doy las gracias, le dice, y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Pablo nunca se acreditó, nunca se arrogó privilegios, prerrogativas o capacidades de tipo personal. Pablo reconocía, como lo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow, tremenda palabra.
Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos que esforzarnos. Vamos a ponerle diligencia, vamos a ponerle esfuerzo, siempre y cuando reconozcamos que en última instancia quien nos da la fuerza, quien produce en nosotros tanto el querer como el lograr, es el Señor nuestro Dios Jesucristo. Amén, amén. Y terminamos con el último imperativo de esta noche, no de la carta, porque la carta tiene 25 imperativos, hasta ahora vamos con el noveno. Entonces, ahorita en 2 horas más adelante miraremos los otros. Número 9, no se me ríen que soy un hombre muy serio, soy un tipo muy serio. Número 9, cumple tu ministerio, capítulo 4, versículo 5. Diga conmigo, dígale a la persona que tiene a su lado, dígale al esposo, oiga, cumpla su ministerio. Hermana Yerlis, dígale, cumpla su ministerio. Hermano Javier, dígale a la esposita, cumpla su ministerio. Allá la hermana Macedonia, dígale, cumpla su ministerio, Plutarco. Amén, amén. Entonces, en el capítulo 4, versículo 5, y es la última de las exhortaciones antes de morir, Pablo le dice, mira mi hermano, cumpla su ministerio, acabe su carrera. Diga como el Señor Jesús en la cruz, tetelestai, he cumplido la misión, he terminado la carrera, cumple tu ministerio. Miremos la columna del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 7. He acabado la carrera. Lean. He acabado la carrera. Y 4:17. Para que por mí fuera cumplida o acabada la tarea de predicar. Finalmente Pablo murió en Roma en medio de los soldados, pero Pablo pudo finalmente evangelizar el corazón mismo del imperio, Roma. Finalmente el evangelio entró, escúchame muy bien, finalmente el evangelio entró al corazón mismo del imperio más poderoso del mundo, que era Roma. ¿Recuerdan la gran comisión del Señor en Hechos 1:8 antes de irse a la gloria? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, punto y coma, y me serán mártires, y me serán testigos, es la palabra original griega, y mira qué interesante eso. El Señor les dijo, ustedes serán empoderados por el Espíritu Santo en Pentecostés, pero saldrán y me serán testigos, me serán mártires. Efectivamente, 10 de los 11 fueron martirizados, 10 de los 11 fueron martirizados como testigos. El Señor les estaba profetizando, y me serán mártires y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo llega a Roma, en Hechos capítulo 28, ahí termina el libro de Hechos, se cumplió exactamente la gran comisión. Las 4 áreas, Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra, fueron cumplidas en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jerusalén en los primeros 7 capítulos. Toda Judea, capítulo 8, Samaria, capítulo 9, y todo el resto de la tierra desde el capítulo 10, cuando Cornelio se convierte el primer gentil, hasta el capítulo 28 se cumple la 4ª parte, hasta el final de la tierra. Hasta allí mismo se cumplió la predicación de la palabra de Dios. Interesante esto, ¿no, mi hermano? Mis amados, así que esto es bien, bien interesante. Pablo acabó su carrera. El corazón mismo de Roma fue permeado por el evangelio. El evangelio llegó hasta la misma casa del emperador. Domiciano también fue un segundo persecutor de la iglesia cristiana, y Domiciano fue, entre otras cosas, quien exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos, y Juan, un anciano envejecido en las minas de sal de la isla de Patmos, en el mar Egeo, allá recibió el libro del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, el apóstol Juan, enviado por Domiciano. La esposa de Domiciano también era cristiana. Tremendo esto saberlo. Es tremendo saber esto. Y cuando Pablo en Filipenses, que Filipenses también fue escrita en Roma, Pablo les escribe a los filipenses, dice que al final me llama mucho la atención. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, que Pablo también escribe Filipenses desde Roma. Pablo escribe 5 cartas desde Roma, 5 cartas desde Roma, prisionero. Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón y 2 Timoteo. Nunca olvides, 5 de las 13 cartas paulinas fueron escritas desde una cárcel romana. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 12? Versículo 13, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Filipenses 1:12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo estaba encadenado, estaba prisionero en Roma. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿En dónde? En todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, el evangelio
había permeado el mismo pretorio o la casa pretoriana, que eran los soldados selectos que rodeaban la casa imperial. No eran soldados de cualquier clase, era el pretorio, la guardia selecta, predilecta, que rodeaba los asuntos del mismo emperador. Pablo dice que las prisiones se han hecho notorias, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y cuando Pablo termina la carta a los filipenses, acompáñenme a Filipenses, al final ya de la última carta, cuando se está despidiendo de todos ellos, desde una cárcel romana, allí Filipenses 4:22, mira lo que dice: todos los santos les mandan saludos, hermanos filipenses, y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Ese César es el emperador, no es el nombre de un hermano de la iglesia, no es Cesarito, el hermano allí, el que toma las ofrendas, no. Y todos les mandan saludos, particularmente los de la casa del emperador. ¡Wow! El imperio había sido influenciado, transformado radicalmente por el evangelio a través del apóstol Pablo. Pablo cumplió efectivamente la misión que Cristo le había encomendado. Cuando Pablo es convertido por Cristo en Hechos capítulo 9, en Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo le dice a Ananías: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes, de gentiles de los reyes y del pueblo de Israel. Esas gentiles y los reyes, efectivamente, Pablo llevó empoderado por Cristo y en el poder del Espíritu Santo el evangelio a los gentiles y a los mismos reyes. A la misma casa del emperador Nerón llegó el evangelio del cristiano a través de Pablo. De esa manera Pablo cumplió en 9º lugar su carrera, y por eso le dijo a Timoteo: cumple su ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida ha llegado, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y me he mantenido fiel, dice la Nueva Traducción Viviente, y he guardado la fe, me he mantenido fiel, la Nueva Versión Internacional, he conservado fielmente el depósito. Así que, mis amados hermanos, esto es hasta el final. Cristo puso sus ojos sobre nosotros. Nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos los ojos de Cristo. Nosotros somos la boca de Cristo en medio de esta generación adúltera, pecaminosa, entenebrecida por Satanás y el pecado. Así que, mis amados hermanos, estamos aquí en la presencia del Señor, y que Dios nos use de una manera poderosa a través de su Espíritu Santo y de su santa palabra y el evangelio para la gloria de su santo nombre. Así que, amados hermanos, hoy terminamos el capítulo 2, los patrones para Timoteo Aceli. Denle el aplauso al Señor. Yo también le doy el aplauso a mi Señor, porque es de Él, por Él y para Él que son todas las cosas. La gloria sea para nuestro Señor. Mi amado maestro y amigo Javier va a continuar con nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor, y siga estudiando esta carta. Dentro de 8 días vamos a ver el capítulo 3, los peligros que enfrenta un hombre de Dios. Dentro de 8 días, a esta misma hora y por este mismo canal, estaremos, si el Señor no ha venido por su iglesia. Les espero y estaremos mirando el capítulo 3. Bendiciones para todos.